Bien, entonces ahora vamos a ver lo que se tiene que hacer para poder definir un modelo. Lo que debemos de hacer es dirigirnos a la carpeta del proyecto. Nos ubicamos, vamos a empezar en la unidad C, WAMP64, www en mi caso porque estamos trabajando con WAMP. Ustedes adecúen si están trabajando con otro servidor. Nos dirigimos a la carpeta donde está el framework y desde la barra de direcciones ejecutamos el cmd y el asistente de código de Composer nos da una serie de línea de comandos, instrucciones de línea de comando. Ejecutaremos para crear un modelo basándonos de la plantilla base con PHP Artisan make model y definimos el nombre del modelo, que en este caso sería mascota, ¿de acuerdo? Este nombre debe de cumplir el estándar establecido por PHP, en donde establece que debe ser una mayúscula porque se va a relacionar con una tabla que está escrita en minúscula, ¿de acuerdo? Se debe de escribir inclusive en singular. Damos un enter. A ver, la repetimos. Creo que demoré demasiado en dar el enter. cmd php artisan make model mascota. Damos un enter y ahí tenemos, ¿no? Model created successfully. Y ahora nos dirigimos hacia nuestra carpeta del proyecto utilizando Sublime y vamos a encontrar este modelo ya creado. Tiene toda la estructura sintáctica correcta para la creación de un modelo. Observen que se crea una nueva clase que es derivada de otra clase llamada model. Entonces a partir de aquí vamos a definir nuestro modelo. Para ello yo les sugiero basarse del documento que escribí, que se llama estructura general de un modelo. Les haré llegar ese archivo por el WhatsApp o por la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces este estándar define una serie de elementos que debe de contener un modelo. Lo primero que debemos de hacer es ponerle un nombre a la tabla. Debemos de definir una variable de tipo protected table y apostrofado definimos cómo se llama la tabla a la cual se va a relacionar el modelo, y en este caso se llama mascotas. Bueno, definimos después cuál será la llave primaria. En PHP estamos utilizando el estándar lower camel case, por lo tanto empezamos con minúscula y si hay un cambio de palabra utilizamos el inicio con mayúscula. Entonces tengan mucho cuidado al definir estos atributos o elementos, porque si no se escriben correctamente pues el framework no los reconoce. Aquí definimos cuál sería la clave primaria de esta tabla que estamos definiendo. Entonces vamos a revisar y si se fijan tenemos el id mascota como llave primaria. Algo muy importante es que Laravel supone o sobreentiende que toda llave primaria es un número entero y es autoincrementable. Entonces no siempre en todos los casos es así. Cuando tú defines una llave primaria que no cumpla con esta característica, debes de especificar que es un string o es otro tipo de dato, ¿no? Entonces vamos a incluir este atributo, aunque no es necesario para este modelo en especial, pero es mejor que lo tengan, ¿no? Entonces ponemos el atributo
incrementing. Protected, no es un protected, es un public incrementing igual, y aquí definimos si es un incrementable, le ponemos true, es decir, si la llave primaria es un entero, es un número entero autoincrementable, lo ponemos como true. Y si es otro tipo de dato, por ejemplo un string o un varchar propiamente, ponemos false, ¿de acuerdo? Cuando el tipo de dato es incrementable, es un número entero incrementable, no sería necesario poner este atributo, más bien se debe de poner cuando sea lo contrario, o sea, para especificar un false, ¿no? Sin embargo, se los voy a dejar para que tengan la referencia, y en los modelos posteriores pueden hacer un copy paste de estos elementos y únicamente modificar los atributos de su modelo, ¿no? Entonces voy a comentar aquí: define si la llave primaria es o no un número un numérico incrementable, un número incrementable. Bien, entonces ustedes ya prenden o apagan el atributo de acuerdo a las características de su modelo. Para efectos de este ejemplo debe estar en true, es un incrementable, de acuerdo. Posteriormente Laravel también por defecto etiqueta todos los registros. Si tú no desactivas, ¿qué es una etiqueta de tiempo? Requiere que el modelo tenga, o la tabla tenga, dos atributos: el created at y el updated at, ¿de acuerdo? El created at sirve para poner la fecha y la hora en que el registro se crea, se inserta por primera vez, y el updated at se pone la fecha y la hora de la última modificación que haya sufrido el registro. Entonces, por defecto, Laravel siempre va a tratar de buscar estos dos atributos dentro de la tabla. Entonces, si la tenemos, no es necesario modificar ningún parámetro realmente, pero si no la tenemos, como en este caso de este otro modelo, entonces ahí sí deberíamos de especificar que no deseamos etiquetas de tiempo, y en el de mascotas sí la deseamos. De la misma manera que el incrementing por defecto Laravel tiene un true, o sea que sí necesita etiquetas de tiempo. Si yo quiero desactivarlas, le pongo false. Entonces vamos a poner aquí activar o desactivar etiquetas de tiempo, y para esto utilizamos el elemento public time stamps igual, y ustedes deciden. Por defecto Laravel lo tiene en true. En este caso, en el modelo mascota, sí deseamos el timestamps, porque si se fijan, sí tenemos los atributos created y updated. Entonces ponemos aquí en true. Si no la deseamos, como en el siguiente modelo que es el de propietarios, lo ponemos en false. Bien, ahora ya nada más nos hace falta definir los campos o atributos del modelo que van a recibir un valor, que se va a capturar un valor y que van a participar en una inserción, ¿de acuerdo? Entonces nos basamos del modelo, tenemos nombre, edad, peso, género. Entonces definimos un elemento más, que es el elemento fillable. Fillable significa rellenable, ¿no? Y definimos un array, un punto y coma aquí al final, y dentro de este array vamos a definir los elementos que van a recibir un valor. Entonces, apostrofados, sin importar el tipo de dato que sean, es únicamente enumerar los campos que van a recibir un valor. Entonces tenemos un id mascota,
tenemos un nombre de mascota, tenemos edad, peso y género. Edad, peso, género. El create edad y el update edad no es necesario que estén en la lista, porque el Laravel simplemente con que esto esté en true o inclusive no esté esta instrucción, siempre va a ubicar de forma automática esos atributos. Y estoy agregando aquí una llave foránea que va a servir para indicar cuando una mascota esté relacionado con un propietario. Recuerden que este proyecto o este ejemplo lo estamos trabajando bajo la cardinalidad 1 a varios. Estamos tratando de expresar que una mascota tiene un propietario y un propietario tiene varias mascotas. Puede tener 0 o más mascotas. Entonces vamos a incluir el ID propietario dentro de la lista como llave foránea. ID propietario, correcto. Una vez definidos los elementos, ya tenemos listo el modelo. Hacemos un repaso. Se define el nombre de la tabla, se define la llave primaria de la tabla, se define la característica de la llave primaria, si es numérico o no lo es, se define si se va a llevar o no etiquetas de tiempo, se define los campos que van a recibir valor, y con esto tenemos un modelo estándar, ¿de acuerdo? Hay otros elementos como por ejemplo los hidden. La etiqueta hidden establece aquellos campos que no deseamos que sean visibles por el usuario. Por ejemplo, un password o un status o un campo de control que trabaja únicamente el programador. Podemos poner otro elemento que se llama public hidden. En este ejemplo no lo veremos, ¿de acuerdo? Tal vez en otro sí. Hecho esto, ya procedemos únicamente a guardar el modelo y ya tenemos todo listo.